Bueno, ahora sí, vamos arrancando ya este segundo bloque y para esto vamos a hablar con nuestro columnista, el ex fiscal de La Plata, Marcelo Romero, porque pasaron muchas cosas. Esto fue una semana tremenda, desde lo político hasta lo que tiene que ver con casos de inseguridad, por eso lo tenemos que convocar a él, Marcelo Romero, que, bueno, a ver, ahora vamos a hablar varios temas, pero básicamente uno de los tantos que nos preocupa tiene que ver con el ataque, por ejemplo, a menores de edad por parte de delincuentes. Ya hay muchas modalidades que venimos refrescando y que se van haciendo cada vez más crudas, más fuertes. Un Marcelo Romero, entonces, que es auspiciado por Madexa, matricería para la extrusión de perfiles de aluminio. Su web es madexalatam.com.ar. Marcelo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más. Hola Sebastián, buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Vos sabés que esta semana fue tremenda, ya lo habrás vivido, incluso vos desde el otro lado del mostrador, bien metido en las cuestiones también incluso de proyectos en la política, en lo que se viene, y en el medio está la seguridad / inseguridad. Y todavía no nos recuperamos del ataque a Morena, del homicidio de Morena, la nena que estaba llegando al colegio y fue atacada por motochorros que fueron detenidos. Después pasó lo de una nena en José León Suárez que no salió al aire. Yo estuve trabajando, pero fue justo un día también muy especial. José León Suárez también, un delincuente que cuando esta chiquita de 14 años con su hermana de 11 salían las dos del colegio, camino a casa, fueron asaltadas y golpeadas. Una imagen que se la ve a ella llorando, atendida por la policía y alguien que grababa justamente esa situación y por eso lo conocíamos. Y después también otro episodio similar en Espeleta, un papá con su hijo adolescente, estudiante de secundaria, también camino al colectivo para ir al colegio, asaltado por motochorros que primero le roban al nene el celular y no conformes con eso, lo manotean y le sacan la mochila en la cual llevaba útiles y un sándwich de jamón y queso para poder quedarse al doble turno. O sea, el límite ya lo cruzamos hace rato, Marcelo. ¿Por qué estamos viendo este tipo de ataque a pibes? Ni siquiera eso cuidan los propios delincuentes. Sin ninguna duda estamos ante una nueva generación de delincuentes, son gente muy joven, siempre hablando de mayores de edad, ¿verdad? Claro. 18 hasta 23 años, no más. Son extremadamente violentos, no tienen ningún miramiento en atacar a niños, adolescentes, mujeres embarazadas, ancianas, castigarlas, o a ancianos en general, ¿verdad? Ancianos y ancianas, castigarlos severamente aún sin ofrecer la más mínima resistencia, hasta llegar a lesionarlos gravemente o matarlos. Bueno, el caso de Morena es tal vez el ejemplo más trágico de lo que estamos hablando, pero a su vez, esta ferocidad que muestran frente a estas víctimas completamente indefensas, con una desigualdad absoluta de fuerzas, sí, son tremendamente cobardes, extremadamente cobardes. Las veces que son detenidos, porque de vez en cuando el sistema penal los detiene, y llegan al día siguiente a los tribunales, a las fiscalías, a los juzgados de garantías, a las defensorías, uno los ve y parecen terneritos mamones, ¿no? Llorando, pidiendo por favor, diciendo que la policía los empapela o los engarrona. Utilizo esta terminología del argot, ¿no? Delincuencial. Vienen con la mamá, el papá, en las puertas de las fiscalías queman neumáticos para exigir su inmediata liberación, automáticamente tienen a su disposición, además del defensor oficial, por supuesto, como corresponde en el debido proceso, a los organismos de derechos humanos para controlar que no les pase absolutamente nada, cosa que no está mal, por supuesto, para eso están los organismos. Ahora, tienen toda una superestructura en su defensa y no se hacen cargo absolutamente de nada. Yo no digo que no se defiendan, ¿no? Porque justamente la defensa en juicio, en un proceso penal, hace a la República, pero no se hacen cargo de sus actos cuando todo está probado, cuando son detenidos infraganti, por ejemplo, claro, cuando hay imágenes. Cuando es evidente, sí. Claro, cuando es evidente, cuando no hay muy poco para decir. Al contrario, consideran que la policía los persigue injustamente, los engarrona, los empapela, esa es la terminología. Ahora, Marcelo, a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, después vemos videos donde en el calabozo de la comisaría, no sé, los aprietan otros detenidos y les dicen mata nena y ya te vamos a dar, que hay una suerte de código todavía que algunas víctimas no se tocan. Por un lado eso, sí, y por otro lado me sorprende que
en el propio ambiente de ese delincuente, como vos decís, son nuevas generaciones que no tienen ciertos códigos, es feo igual de hablar de códigos, pero no tienen ciertos miramientos y límites. Sí. Y sus propios padres, su propio entorno, porque tal vez los padres uno no sabe, ¿no? Son gente laburante o demás, o pueden ser lo otro, y por eso aprendieron así, crecieron de tal manera. Ese contexto, ese entorno, esa familia, no te digo que no les digan no vayan a robar, porque por algo lo hacen, pero ni siquiera les dicen, che, loco, con los pibes no se mete. Ni siquiera el papá ladrón puede decirle a un hijo ladrón eso. No, lamentablemente no. Bueno, tocaste un tema muy sensible. Como fiscal tuve 3 generaciones de delincuentes. Abuelo, padre y nieto. Oh. Obviamente gente muy joven, ¿no? Abuelos a lo mejor de 50 años, hijos ya de 18. Se cortaron todos los círculos de contención que teníamos cuando éramos chicos. ¿Vos te acordás que primero la familia, por supuesto, el entorno familiar, papá, mamá, abuelo, tío, hermano mayor, primo? Se cortó también el club de barrio, claro. La escuela, el templo religioso de cualquier credo, porque no estamos hablando de religiones en particular, sino de lugares donde uno tenía esa contención fuera de la casa, cuando a veces en casa había problemas. El servicio militar, pese a todos sus defectos, que los tuvo, por supuesto, como se utilizaba al colimba para ser empleado gratuito de los jefes, pero era un círculo de contención inmediatamente anterior al sistema penal. Es decir, no se llegaba al sistema penal sin haber roto todos esos círculos. Hoy esos círculos no existen. Hoy en la familia, y si me permitís brevemente, te cuento una experiencia personal muy dolorosa. Cuando fue la primera promoción de la policía local, acá en la ciudad de La Plata, alguien, no sé, con un cerebro de mosquito se le ocurrió hacer la entrega de decretos, de despachos, en el país de los niños, nada más en la República de los Niños, nada más y nada menos, ¿no? O sea, quitándole toda seriedad a una fuerza policial, claro, como si fuese policía de juguete. Pero bueno, al margen de eso, yo estaba invitado como fiscal a entregar algunos despachos, entregué a los jóvenes egresados, y una señora que estaba acompañada de 3 muchachitos, muy jóvenes ellos, abraza a una de las oficiales, recién recibidas, recién graduadas, y le dice textual: traidora, sos la única gorra en una familia de chorros. Y estaban todos los pibes que evidentemente era a quien se refería, ¿no? Sus hermanos. O sea que ahí te das cuenta que tu pregunta tiene una respuesta muy trágica, es decir, no hay ningún tipo de contención en la casa. No digo todos, no digo todos. Y hay un elemento gravísimo que se ha minimizado, que se ha romantizado. Algunos funcionarios de alto rango, que todavía están en el gobierno, hablaban del porrito como algo cómico, cuando la adicción a las drogas es una tragedia. Hay que tomar contacto con las familias que tienen un adicto, no hay que escupir para arriba porque nadie está libre, por supuesto. Hay que tomar contacto con esas madres, esos padres que tienen hijos adictos, que piden por favor ayuda, de rodillas piden ayuda, y que está presente en todo el delito violento. No hay delito violento donde no esté presente el consumo masivo de estupefacientes. O se delinque estando drogado, o se delinque para conseguir alguna moneda, para conseguir nuevas dosis. Bueno, Marcelo, a ver, el caso Morena fue exactamente eso, en su máxima expresión, porque los tipos, los 2 detenidos, los hermanos Madariaga, con otros tantos, incluido el menor que primero quedó detenido, estuvieron todos juntos en una placita consumiendo paco. En un momento, 2 de ellos se separan, ya cerca, fíjate, a las 7 de la mañana, imagínate toda la noche tomando cerveza y fumando droga. Se separan y los 2 hermanos se fueron en una moto a robar. En ese contexto es el ataque a Morena, y uno de ellos después fue encontrado vendiendo el celular en el Puente Alsina para seguir consumiendo paco. O sea, claro. Y uno está bien, por arriba dice hijos de su madre, hay que matarlos y todo, ¿no? Porque la gente escucha, dice eso, uno escucha constantemente este concepto, pero también es fácil entender qué otra cosa podés esperar de un tipo que está toda la noche consumiendo paco y va a seguir consumiendo paco y va a robar. O sea, no estoy justificando, por supuesto, porque también hay mucha gente, incluso en ese contexto, que se toma el colectivo a las 7 de la mañana a laburar. Pero otra cosa no podés esperar de un adicto en ese momento, y es lo que vos decís, es llegar antes y que en la problemática del consumo de drogas se pueda hacer algo con ese personaje que evidentemente su propia familia no le queda otra que en algún momento soltarle la mano, aunque sea un rato del día, y es ese rato donde salen a delinquir.
Bueno, lo que estás diciendo es la clave de todo. Es decir, no estamos justificando, perfectamente de acuerdo, no se puede justificar ningún delito. Ahora, cuando preguntamos, o cuando ustedes, los periodistas, le preguntan a los funcionarios, a los aspirantes también a funcionarios, ¿qué van a hacer con el tema de las drogas? Y te salen con el pensamiento mágico, esotérico, bien argentino, ¿no? Voy a liberarlas para que no sean más delito. Y de esa manera van a quedar libradas a la oferta y la demanda, y de esa forma no van a existir más el narcotráfico. Esto se escucha, aunque parezca un disparate, que lo es, aunque parezca un absurdo, que lo es, se escucha muchísima gente que uno cree o creía que tenía algún grado de sentido común. Es decir, la solución para el narcotráfico es eliminar la prohibición. Entonces, claro, de esa manera se va a eliminar el narcotráfico. ¿Qué hacemos con el adicto? ¿Qué hacemos con el adicto que mata a su hermana o a su madre para conseguir la droga cuando está en el estado absolutamente de desfasaje de la realidad? Sí, ¿no? Sí, el Paco, sobre todo, que estamos citando, destruye el lóbulo frontal en poco tiempo. Y hemos visto casos en verdaderas personas que parecen autómatas. Claro, calle, ¿no? y ahí entras en un tema también muy delicado con la pregunta que te hago. ¿Qué se hace con ese hermano Madariaga? Que está bien, igual, evidentemente no quiso matarla por cómo fue la mecánica del hecho, pero la mató. Pero ya es suficiente saber que atacó a una piba. Eso ya está, con eso sí, es lo mismo, ¿no? Ahora, sí, ¿qué hacemos con un hombre así que tiene cierta cantidad de años, no va a tener perpetua, evidentemente, pero que como vos decías recién, ¿no? La capacidad intelectual ya de esa persona no está en condiciones, está consumido por la droga y encima va a la cárcel? ¿Hay posibilidad de recuperación de una persona así, que el día de mañana tenga 45, 50 años, salga en libertad y sea alguien que pueda aportarle algo a la sociedad? Lo dijimos en otra columna, si no se empieza por el último eslabón del sistema penal, es decir, la cárcel, todo lo anterior no sirve de nada. No sirve la camarita, no sirve la inteligencia artificial, no sirve la prevención, no sirve una buena investigación, claro, no sirve un buen juicio, con buenos funcionarios, con un buen fiscal, con un buen defensor para que justamente haya contrapeso, con buenos jueces, con buenos códigos, con buenas sentencias. Porque si después de todo eso, que teóricamente tendría que funcionar bien, a la persona la ponemos en un depósito de seres humanos, sale peor de lo que entró. Sí. Tu pregunta es, ¿no se puede hacer nada si la cárcel argentina, si el sistema penitenciario argentino no cambia? ¿Cómo tiene que cambiar? Con tratamiento. Claro. Obviamente que tiene que haber tratamiento. No alcanza solamente tenerlos encerrados, porque el sistema penal argentino, guste o no guste, moleste o no, no tiene penas a perpetuidad en sentido literal. Claro. Salvo Robledo Puch, salvo los casos de los condenados por lesa humanidad. El resto sale una y otra vez. De hecho, te puedo poner un ejemplo que toda la audiencia va a recordar, los 12 apóstoles de la muerte, los responsables del motín de Sierra Chica, sí, donde se comieron a sus propios compañeros de pabellón, recuperaron su libertad por ese hecho. Después volvieron por otros hechos graves igual, pero por ese hecho recuperaron su libertad, pese claro, a que habían sido condenados a perpetua. La perpetua son 25 años, 35 según las interpretaciones judiciales. Ahora, con las 2/3 partes de esos 25 o 35, según los casos, la persona recupera su libertad. Y antes de esas 2/3 partes, tiene beneficios que están en la ley. O sea, la salida transitoria, los permisos especiales, la libertad asistida, la libertad condicional. No es que un juez se levanta con ganas, como dice Zaffaroni, a ver cómo zafo a este. No, un juez aplica la norma que ya fue sancionada por otro poder, por el poder legislativo, sea en el Congreso, claro, a nivel Código Penal, sean las legislaturas a nivel Código Procesal Penal. Te aprovechamos la última chiquita, ya es un recuadro de sí, todo esto, una cuestión técnica. La palabra perpetua, ¿a dónde está en estas condenas? ¿La perpetuidad a qué en este caso? Es una simple notación, prisión perpetua, no es perpetua, salvo cuando está la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado que tienen, por ejemplo, los condenados por lesa humanidad o el caso Robledo Puch, claro, cuando hay demasiadas condenas a prisión perpetua, entonces está la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, que a su vez fue tachada de inconstitucional. Pero bueno, Robledo Puch no sale, nadie se anima a firmar su libertad, así que en ese sentido un ejemplo de perpetua literal tenemos. El sí, resto recuperan su libertad. Marcelo Romero, muchísimas gracias una vez más por aclararnos tanto. Gracias por estar con nosotros.
Fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. El ex fiscal entonces de La Plata, Marcelo Romero, hablando de todo. La verdad es que para quedarse un día entero, charlando con él, porque nos va aclarando, por ejemplo, lo de la perpetuidad. Hablamos de los delitos contra los menores, los tipos de delincuentes. Qué frase fuerte, ¿no? Porque antes había otro tipo de delincuentes. Pero estamos, dijo él, ante una nueva generación de delincuentes. Ex fiscal de La Plata, Marcelo Romero, que fue asfixiado por Madexa, matricería para la extrusión de perfiles de aluminio. La web es madexalatam.com.ar.